nueva sesión de formación que, por cierto, es la última de este trimestre. Hoy cerramos este capítulo que se llama muestreo de aguas. Entonces hoy vamos a hacer, como lo indica la plataforma, el análisis de la última información necesaria para el muestreo de aguas y vamos a hacer un recorderis general de lo que vimos y vamos a explicar el instrumento de evaluación para que la próxima semana se dediquen muy juiciosos a hacer la evidencia y a subirla para que no se me atrasen. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, como recordarán, en este nuevo documento que estamos analizando, comenzamos con unos conocimientos de análisis estadístico para entender qué hacemos con ese montón de datos que pueden salir de una planta, para qué sirve ese monitoreo de análisis y de parámetros que hacemos y sobre todo qué podemos concluir de ellos, ¿cierto? Porque no es solo tener 100, 200 datos, sino bueno, esos datos que nos dicen. Entonces una forma de analizar qué nos dicen los datos pues es a través de la estadística. Y otra cosa muy importante, pero muy importante que hicimos fue aprender a preparar soluciones de tipo físico. Entonces estuvimos con el porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen, porcentaje masa-volumen y sobre todo partes por millón, esa forma de pasar partes por millón a porcentaje que les decía que ya nunca más se pueden olvidar y aprendimos a usar esta fórmula para hacer diluciones químicas, que es concentración 1 por B1 es igual a concentración 2 por B2. Pero este fue como un paréntesis matemático a nuestro tema primordial del trimestre, que es la realización de un muestreo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un recuento muy sustancioso de lo que hemos visto para prepararlos para la prueba, porque recuerden que las evidencias de este trimestre conmigo son un cuestionario que todavía no está abierto, se abre la próxima semana, y la entrega de un video exposición de 2 muestreos. Algunos de ustedes ya me han enviado, ya me han mostrado la presentación y video exposición del muestreo en grifo y les quedaría faltando un muestreo de agua corriente o residual que recuerden, lo pueden hacer si tienen la posibilidad de ir a un canal abierto, de ir hasta un río y hacerlo directamente o pueden hacerlo como una presentación. El caso es que me evidencien que tienen el conocimiento de cómo hacer el muestreo. Ya les explicaré ahora en unos minutos el instrumento de evaluación para que quede súper claro qué es lo que presentamos. Bueno, la importancia de realizar muestras constantes de agua permite identificar de primera mano la calidad. Es esa la razón por la cual hacemos muestreos. Tomar una porción de toda una población y estar analizándola constantemente nos permite identificar cuál es la característica o cuáles son las características primordiales de esas muestras totales o de la población general. Eso es muy importante para verificar que la calidad del recurso sea la que nosotros necesitamos. Si estamos hablando de una planta de agua potable, pues sabemos que tenemos una resolución, que es la 2115, que nos dice hasta dónde se pueden subir los parámetros, o sea, hasta dónde es viable para la salud de las personas y la salud incluso de las tuberías y de los elementos, que los parámetros tengan un valor, ¿cierto? Si estamos hablando de aguas residuales, tendremos también una normativa específica que nos diga cómo está o debe trabajar una planta de tratamiento. Y si estamos haciendo monitoreos a fuentes hídricas o a océanos o a mares, pues obviamente también nos servirá identificar cuál es la calidad, qué es lo que está pasando con el agua, cómo se podría mejorar. ¿Qué circunstancias están pasando que pudiera estar afectando esa calidad del recurso? Entonces, estos procedimientos deben hacerse no solamente de manera constante, sino, habla aquí la plataforma, con los rigores establecidos. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe llevar un protocolo, se debe hacer lo que
Veíamos en este trimestre que se denomina plan de muestreo. Usted debe, a la luz de los manuales, procedimientos y normativa vigente, planear qué es lo que va a hacer, dónde va a ir a tomar la muestra, cómo la va a tomar, qué frascos necesita, cómo debe lavar esos frascos y qué reactivo debe ponerle en caso de que se requiera para el muestreo, cómo debe tomar la muestra, que si debe esterilizar un frasco o no, o sea, usted debe planearlo, no se puede ir a muestrear así como cuando uno se va de paseo a ver qué es lo que puede pasar, no, tiene que tener todo calculado para que el muestreo de verdad no solamente sea representativo, sino que el análisis de ese muestreo sea real, ¿no? Sea verídico. A continuación se detallan los elementos a tener en cuenta para realizar el muestreo. Entonces vamos a recordar. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vamos a planear o programar un muestreo? Tenemos que localizar, tenemos que saber dónde vamos a ir. El muestreo de aguas puede tener diferentes fines, recuerden, que van desde conocer las características de la fuente de suministro, determinar las condiciones de un vertimiento, puede ser también analizar porque no solamente los tecnólogos en agua y saneamiento vamos a estar trabajando en plantas de tratamiento, también ustedes tienen un perfil perfecto para trabajar en plantas de alimentos. Y las plantas de alimentos, por lo general, le hacen un tratamiento adicional al agua que ya suele ser potable, a veces sí, a veces no, a veces la potabilizan ellos, pero es un tratamiento más riguroso y más estricto. Entonces, es también aprender a identificar esas condiciones. Todo ello, cualquiera que sea el muestreo, lo primero que usted necesita saber es en dónde lo va a hacer. Para localizar el sitio de muestreo, debe usted ser muy específico y concreto, de acuerdo a la finalidad de la muestra. Por ejemplo, estoy trabajando en una planta de potabilización y no solamente la empresa, o sea, su jefe inmediato, sino la Secretaría de Salud Municipal están solicitando un muestreo de la red de distribución de agua. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese muestreo? Va a ser un objetivo normativo, ¿cierto? Porque usted va a ir con una entidad gubernamental y eso va a significar seguramente una valoración para la empresa. Entonces, ¿dónde va a tener que ir? Pues va a tener que ubicar de acuerdo a la normativa y de acuerdo al Instituto de Salud unos puntos específicos. ¿Qué puntos específicos son en una red de muestreo? Por lo general, grifos. Recuerden que las redes de distribución de agua potable en las ciudades y en los municipios tienen unas llaves, unos grifos que están estratégicamente ubicados, cerrados con llave obviamente, donde se ha destinado que se debe hacer esa caracterización, bien sea porque sean unos puntos críticos en los cuales pudiera haber una contaminación o porque por la longitud de la red así se necesita. Pero lo primero es ubicar. Ahora, si lo que usted quiere es ir a determinar la calidad de una fuente hídrica contaminada por unos vertimientos de unas marraneras aguas arriba, pues muy probablemente va a tener que ir a reconocer el lugar para georreferenciarlo, para identificar si usted necesita elementos de seguridad adicional, por ejemplo, si no es probable o si no es probable tomar la muestra en la orilla, porque está como pues que no es pedregoso, no tiene la profundidad y usted tiene que adentrarse un poquito más en el río, pues lo más normal es que usted lleve una línea de vida, ¿no? Eso es el arnés ubicado en una soga que a usted le permita tener la seguridad de que se agachó a tomar la muestra y si se creció el río, pues no se lo llevó. Entonces, a eso se refiere la localización. No es solamente decir voy a estar aquí o voy a estar allá, es dimensionar qué protocolo aplica para ese lugar donde usted va a muestrear, que obviamente va a estar directamente relacionado con el objetivo. Yo, ¿para qué voy a tomar esta agua? ¿Qué es lo que voy a hacer con ella? Entonces, de eso depende dónde voy a tomar la muestra, porque también es cierto que
Si estamos hablando de un río de agua corriente, yo no puedo muestrear inmediatamente hayan entrado, no sé, un vertimiento contaminante. Tengo que esperar 5 kilómetros. ¿Quién me dice todo eso de qué hacer y cómo hacerlo? Recuerden que en el trimestre vimos un manual de muestreo de agua potable y por otro lado, en esta clase vamos a profundizar en las guías técnicas de calidad, las GTC o guías técnicas colombianas. Entonces, de allí nos pegamos cuando no tenemos como la información muy clara para hacer las cosas de una manera ideal, porque recuerden que cuando elevamos nuestro conocimiento a nivel de tecnología, pues aplicamos normativa y aplicamos procedimientos establecidos. Esa es la idea de volvernos tecnólogos. Entonces, ¿cuál es la base primordial? La normativa, la ley, el decreto, la resolución. Si la ley, el decreto y la resolución no son tan específicos como suele pasar, entonces nos vamos a las guías técnicas colombianas, a las GTC, que hay una familia completa de GTC para muestreo que son las ISO 5667. Y ahora les vamos a dar una mirada porque están libres en la biblioteca del SENA y es importante que ustedes tengan acceso a la biblioteca porque miren que no hemos hecho, ¿se acuerdan que cuando ustedes estaban en inducción no teníamos biblioteca? Y les estoy debiendo la inducción a biblioteca. Entonces el próximo trimestre, porque esté ya todo el mundo corriendo, finalizando es difícil, pero el próximo trimestre hacemos la inducción. De todas formas, hoy les voy a enseñar cómo entrar a esas guías ISO, porque las guías ISO son costosas, son pagadas en la web. Y acá en la biblioteca SENA las tenemos gratuitas. No las podemos descargar, pero pues las podemos consultar en forma gratuita. En cualquier caso, siempre es necesario dejar registro detallado del lugar de la toma, incluso con georreferenciación o posicionamiento satelital, que ahora es muy sencillo porque no necesitamos los que equipos tan avanzados, sino que compararnos y enviar ubicación actual en el celular, pues ya tenemos una ubicación mucho más precisa de lo que pudiéramos a mano alzada nosotros ubicar dónde está. De manera general, la información requerida al momento del muestreo debe ser como mínimo la siguiente. Entonces, esto es lo que usted debería tener en una tabla de planeación de muestreo o en una tabla de identificación del muestreo. Identificación de la muestra. Muestra número 1, código 00, yo no sé cuántas, de acuerdo a lo que le diga la empresa. Es una identificación propia de la empresa. Es la que le dice a la empresa esta muestra qué secuencia tiene. Identificación del sitio de muestreo georreferenciado con latitud, con longitud, con fotografía, de la forma más concreta posible. Tipo de fuente y características de esta fuente, que si es un pozo, que si es una perforación, que si es un canal, un río, una represa, un aljibe, si es una toma de profundidad de aguas subterráneas, bueno, en fin, qué características tiene ese sitio en el cual se va a hacer el muestreo. Eso es como describir usted dónde se tiene que ir a meter para que se acuerde y para que sepa planear y identificar qué llevar. ¿Con Profe, qué Cuéntame. o sea que, bueno, yo estuve indagando con el laboratorio de la CR Cupro, pero pues la verdad que Néstor es muy celoso con eso, ¿sí? Ajá. Y bueno, si digamos nosotros estamos trabajando en un laboratorio y no cuentan con todo el protocolo, entonces nosotros nos apoyamos es en las normas, es lo que le estoy entendiendo, Sí, ¿sí? sí, Paola. Bueno, las corporaciones autónomas por lo general son muy celosas porque manejan información, por un lado porque manejan información confidencial y por otro lado porque ustedes son autoridad. Entonces, en el momento en que de pronto no cumplan con todas las características, pues entonces eso puede conllevarles problemas. Por eso es que eso es generalizado. Toda la gente en los laboratorios
corporaciones autónomas son como así todos sigilosos. Entonces, sí, el laboratorio, ¿qué es lo que pasa con los laboratorios cuando tienen certificaciones de calidad o cuando están trabajando en ello? Que por lo general son los procesos en los que trabajan las empresas del Estado, ¿cierto? Lo normal es que se tome la base de los procedimientos, que es el estándar métodos, que por allí les compartí en algún momento a ustedes una versión, y en biblioteca hay una versión más actualizada en la biblioteca SENA. El estándar métodos es la Biblia de los procedimientos, ahí están todos los procedimientos, pero son procedimientos como muy generales. Dicen lo que se tiene que hacer, pero no con la especificidad que usted debería saber si trabaja en un laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Baja el procedimiento del estándar métodos, pero entonces le adiciona que usted va a trabajar no en cualquier estufa, sino en esta estufa, marca, yo no sé qué, que se prende de esta manera, que se estabiliza de esta otra, que se calibra de esta, si es que toca calibrar la estufa. O sea, uno le va agregando esas particularidades del laboratorio. El procedimiento como tal es el mismo. Y aquí hay una cosa muy importante. Ustedes pueden ver entre un laboratorio y otro que a veces el procedimiento del mismo parámetro tiene diferencias. Y eso no quiere decir que el procedimiento esté mal hecho en un lado o en el otro, sino que existen a veces diferentes formas de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, una alcalinidad. El estándar métodos dice prepare un indicador mixto. Entonces uno dice, tengo que ir a buscar el indicador mixto para alcalinidad. Y resulta que en algún laboratorio no utilizan el indicador mixto, sino que utilizan el naranja de metilo. No es que ese procedimiento esté mal hecho. De pronto, si indagamos más en el estándar, podemos darnos cuenta que también ese procedimiento puede ser válido. Lo mismo pasa con otros reactivos. Entonces, que se recomienda ácido sulfúrico 0.01 normal, pero resulta que con lo que está trabajando este laboratorio es ácido clorhídrico 0.01 molar, no normal. Entonces comienza uno como a ver esas disonancias y comienza como a preocuparse, pero no, es parte de la como estandarización que hacemos dentro de cada uno de nuestros laboratorios. Si definitivamente el laboratorio no tiene un protocolo para las cosas, nos remitimos a la normativa, que en Colombia tenemos normas para todo, y si la normativa no es específicamente clara con lo que necesitamos, las guías técnicas colombianas son una muy buena opción. Ahora las vamos a ver, las que hay para muestreo en todas las áreas, y se van a dar cuenta que son largas, pero tienen información muy pertinente. Entonces, lo importante, Paola, es no tomar una decisión o no hacer algo que no tenga una base o un fundamento o un respaldo. Entonces, ay, es que yo lo hice así porque me pareció que era de la mejor forma, de pronto no nos aplica. Pero sí lo decidí hacer esto con base en los procedimientos que se describen en este sitio y en el otro, o según esta u otra normativa, es como más válido. Pero sí, definitivamente cuando no tenemos el protocolo, pues nos vamos a las guías técnicas. Esa es la idea. ¿Qué más debemos tener? El objetivo, entonces, ¿para qué es que estamos haciendo el muestreo? Y la información acerca del establecimiento, el nombre del propietario, el encargado, si es que tenemos que entrar a algún sitio, ¿no? Esto parece muy irrelevante, pero en ocasiones hacemos la visita de muestreo, todo el mundo está de acuerdo y resulta que cuando ya vamos a hacer el muestreo no está el chico que nos atendió, sino su padre que no tenía idea y no nos quiere dejar entrar. Entonces es importante tener los permisos, la información, hablar antes siempre con las personas, quién los va a recibir. Son circunstancias como muy sociales más que técnicas, pero que en cualquier momento nos pueden impedir hacer la parte técnica. Por eso es que es tan importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, muy importante el nombre de quien realizó el muestreo. El tipo de análisis que se va a efectuar es muy importante que ustedes cuando vayan a muestrear sepan qué va a analizar el laboratorio. Yo les decía, con frecuencia los laboratorios tienen otro perfil para el análisis, que son los analistas químicos.
Y ellos son los que analizan la muestra y nosotros somos los que muestreamos en campo. Pero es muy importante que los que vayamos a muestrear sepamos qué es lo que van a hacer con esa agua en laboratorio, porque así podemos estar pendientes de algunas circunstancias que si se le pasó al laboratorista, pues no se nos pasa a nosotros. Por ejemplo, el hecho más común que vamos a muestrear agua potable y que el frasco que está ya esterilizado debe contener tiosulfato y que si no se lo pusieron, debemos llevar nosotros el tiosulfato para desactivar el cloro. Si nosotros nos dan un montón de botellas de vidrio y no nos dicen exactamente como qué van a muestrear o qué van a hacer, pues es probable que simplemente sigamos órdenes. Y eso es lo que no quiero que pase con ustedes, porque son tecnólogos y del SENA. Entonces deben estar muy pendientes, muy concretos, muy conscientes de a qué van y revisar si es probable que la empresa esté certificada y tenga todos los protocolos y todo esté bien. Listo, perfecto. Pero si no, que ustedes se den cuenta porque estos procesos de muestreo son largos, tediosos, ocupan mucho tiempo y son costosos. Entonces, pues es importante hacerlos bien. Reactivos empleados para la preservación, lo que les acabo de decir. Si los frascos no llevan ya los reactivos dentro, tener la precaución de llevarlos para aplicarlos durante el muestreo. Y cualquier otra observación o consideración de importancia, tener una comunicación asertiva con el laboratorio. En ocasiones somos los tecnólogos los que llegamos a preparar los frascos para muestreo, el reactivo para la preservación y en otras ocasiones es el mismo analista el que nos tiene todo listo. Pero entonces estar preparados para cualquier cosa que nos toque. Igualmente, dependiendo del fin de la muestra, es posible que se requiera previamente a la actividad realizar el lavado y desinfección del punto de muestreo. ¿Se acuerdan que esa era una de las características que veíamos dentro del protocolo de muestreo en grifo? Si nosotros llegamos a este sitio, un grifo, dentro de una red de distribución de agua potable, que es tan importante que salga la muestra bien como supuestamente estamos mandando el agua, y tenemos ese grifo hecho una nada que le cayó, que tiene hasta telarañas, ocurre mucho porque como son llaves encerradas, entonces a veces están llenas de telarañas o mosquitos o cucarachas o se orinó el perro allá afuera. Entonces es muy importante tener la precaución de que a veces se debe limpiar la zona, sobre todo cuando hablamos de agua potable, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de agua potable, pero en términos generales la contaminación del sitio de muestreo pues puede influir. A veces también en agua corriente, en agua residual, pues tampoco nos podemos ir a meter al punto más contaminado porque muy seguramente esa muestra no va a ser representativa de la realidad total. Recuerden que esta realidad total nos va a servir para tomar decisiones, entonces es muy, muy importante su sentido crítico y su ética a la hora de hacerlo. Bueno, ¿qué más nos dice por acá? Que por eso es común emplear diferentes agentes desinfectantes como el hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio, tal como lo mencionan varios autores, e incluso cuando les he contado yo en el transcurso de este trimestre, o bueno, si no les conté, les cuento ahora, que la desinfección, cuando se hace todo el tiempo con el mismo agente activo, las bacterias, como todo, tienden a volverse resistentes. Entonces, cuando llevamos mucho tiempo, por ejemplo, utilizando hipoclorito de sodio, pues hay una posibilidad de que de pronto ya no nos esté limpiando con la misma eficiencia. Entonces hay que cambiar a otro agente activo desinfectante. Como pueden ser los amonios cuaternarios, muy usados, por ejemplo, en empresas de alimentos o incluso en laboratorios. Entonces, temporadas de hipoclorito de sodio, temporadas de amonios, otra vez vuelvo al hipoclorito, luego regreso al amonio, para garantizar que la desinfección haya sido efectiva. Eso en cuanto como a la preparación del sitio y a la planeación. Ahora, ¿con qué frecuencia debería yo muestrear? La frecuencia con la que se toman las muestras puede variar en función de las necesidades, eso es básico, incluso dependiendo de la normativa también.
Entonces, en plantas de tratamiento de agua potable es muy probable que usted diariamente tenga que estar haciendo muestreo de diferentes puntos de salida, de filtros, de tanque de almacenamiento, para verificar concentraciones de cloro, para verificar que se esté cumpliendo la normativa. Es más que esté tocando hacer eso diariamente. Si es un muestreo ya de fuentes de agua, dependiendo del tipo de fuente, del caudal analizado, de la contaminación que históricamente ha registrado la fuente, es probable que le toque muestrear corriente o fuente hídrica cada semana o cada 15 días o cada mes, dependiendo de los protocolos de la organización. Antes, en el 2000, hablábamos de RAS 2000, ¿se acuerdan? Que yo les contaba que ya se derogó. Entonces RAS 2000 era muy amplio, muy conchudo, diría yo. Entonces hablaban de los que les dio la categoría de nivel bajo, entonces a ellos se les hace un muestreo como una vez cada mes o cada 2 meses o cada 6 meses incluso. Y los que sí tienen la categoría alta, entonces pues como que se los cuida más. Y a veces el hecho de tener baja población que les daba por derecho la categoría de nivel bajo, no quería decir que esa fuente no tenga que ser monitoreada con mayor frecuencia por los posibles riesgos. Entonces eso fue prácticamente lo que cambió por completo de la RAS 2000, que ahora tenemos que hacer un estudio de identificación de los datos históricos que tengan las fuentes para poder establecer en un protocolo cada cuánto se debe muestrear. En todo caso, es posible establecer la frecuencia de muestreo a partir de directrices dadas por organizaciones no gubernamentales que brindan orientaciones con el objetivo de promover la obtención de resultados confiables. Este es el caso de ICONTEC y la CNTC ISO 5667, que son directrices para el diseño de programas, técnicas de muestreo y que están disponibles en la base de datos del SENA. Entonces, esto era lo que les estaba diciendo. Si no tenemos una orientación clara de la organización o de la normativa específica aplicable a nuestro proceso, pues nos vamos a dar una vuelta por la CNTC ISO. Hay algunas que ya están viejitas, pero si están vigentes es porque pues siguen actuales. Hay otras que las vamos a encontrar en remodelación, se llama eso, bueno, que las están reestructurando, pero siempre vamos a poder tener acceso a este tipo de organizaciones no gubernamentales, pero enfocadas en calidad. Y recuerden que les he dicho que los procesos de calidad van más allá del cumplimiento de la norma. Entonces, una empresa que use normas técnicas colombianas quiere decir que además de haber cumplido lo que dice la ley, está optando por unos procedimientos que le garantizan la calidad de los procesos. De eso se trata ICONTEC, de eso se trata las normas ISO. Voy a terminar de hacer este recorderis y nos vamos a mirar acá a la biblioteca del SENA, esta familia de normas 5667 que no solamente están para hacer planes de muestreo, sino que hay para cada cosa. O sea, tiene especificaciones qué hacer, dónde muestrear, como de cada sitio. ¿Qué es algo muy importante que por lo general tenemos que hacer los tecnólogos? Alistar los materiales y los insumos, como les digo. A veces el analista químico nos alista todo. A veces usted también es analista, o sea, no solamente es muestreador, sino analista. Entonces tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Dentro de las actividades previas al muestreo es necesario realizar el alistamiento y verificación de todo lo necesario para salir a campo. Esto involucra un proceso riguroso y detallado. O sea, no se nos puede olvidar nada. ¿Qué es lo más importante que tenemos que verificar? Según el tipo de muestra y el objetivo de la muestra, tenemos que saber qué parámetros vamos a medir in situ. ¿Se acuerdan que les contaba que hay unos parámetros que se miden en el sitio de muestreo, que son los que nos interesan a nosotros en este momento de la formación, y se llaman parámetros in situ? Entonces, si estamos en agua potable,
Pues, ¿qué es fundamental identificar? Turbidez, cloro residual. O sea, primero que todo, cloro residual, turbidez, pH, es lo que por lo general sí o sí se debe medir en un agua potable. Si estamos en un agua corriente, es probable que además del, pues obviamente no vamos a medir cloro residual porque se supone que los ríos no traen cloro, ¿cierto? Entonces no le medimos cloro, pero es probable que el laboratorio nos haya pedido que midamos con sonda oxígeno disuelto. pH sí o sí lo vamos a tener que medir, temperatura seguramente también. Y aparte de eso, pues si hay algún otro parámetro específico como objetivo de estandarización o de análisis, pues tendremos que medirlo in situ. Pero en general nosotros andamos con equipos de campo y los equipos de campo multiparámetros tienen pH, temperatura, conductividad y a veces tienen sonda de oxígeno. Esos equipos tenemos que calibrarlos antes de salir. Recuerden que cada uno de estos equipos tiene sus propios kits de calibración que podemos nosotros usar cada vez que salgamos. ¿Se acuerdan que les contaba que un laboratorio certificado tiene una calibración anual con una empresa certificada en metrología, o sea, la empresa que sabe cómo calibrar? Esos son certificados que deben tener los laboratorios, sobre todo los que prestan servicios. Hay otro dato perturbador, Paola, para que mires en tu laboratorio, porque todos los equipos deben tener ese certificado de calibración por empresa de metrología, o sea, una empresa certificada en calibraciones. Pero, aparte de eso, que se debe actualizar cada año, todos los equipos traen unos kits de calibración manual. Entonces, que si es un pHímetro, pues tiene unos buffer, que son unos reactivos que están a determinado pH. Entonces, un buffer de 4, de 7 y de 10. Y usted le da a calibrar el equipo, mete la sonda y le dice, mire, acuérdese que esto es 4, acuérdese que esto es 7 y acuérdese que esto es 10. Entonces, lo que yo vaya a medir, acuérdese que tiene que estar en medio de esos parámetros. Es como decirle al equipo eso, y lo mismo pasa con el turbidímetro y con el oxímetro. O sea, hay sustancias estándar para que usted use en el equipo y lo lleve calibrado. No se me puede ir a un muestreo sin haber hecho la calibración o confiando en que otro hizo la calibración del equipo, la tiene que hacer usted. Aplicación de listas de verificación de implementos requeridos. Para que a usted no se le olvide nada, los laboratorios suelen tener un listado, que por aquí incluso hay un ejemplo, que ahora les muestro, que dice usted que tiene que llevar. Entonces, para un muestreo de agua potable de grifo, entonces no se olvide de llevar un beaker para agarrar allí el agua y meter las ondas de lo que vaya a medir. Si va a medir cloro residual, pues no se olvide de llevar el kit de cloro DPD para hacer la medición o el reactivo que usted vaya a usar o la pipeta o qué necesita. Entonces lo más común es hacer un listado donde se haya definido según el protocolo todos los elementos que usted necesita. Recipientes, contenedores, preservantes, los equipos de muestreo in situ, los formatos, los elementos de aforo, que el metro, que los elementos de protección, que por ejemplo si va a muestrear un vertimiento de aguas residuales que cae a determinada altura, usted lleve todo su overol de esos que le tapan todo y su máscara total para evitar que le salpique en la cara. Todas esas condiciones es mejor tenerlas escritas en una lista. Y usted chulea, así como la lista del mercado que usted hace para que no se le olvide lo más importante, porque fijo llega al mercado y se emocionó con otra cosa y compró otra cosa y no compra lo que fue a comprar. Entonces, así también nos pasa en los muestreos. Entonces, un listado con todo lo que necesito llevar. Y verificación de las condiciones de material y funcionamiento de equipos, incluida la calibración. Mire, aquí estaba lo de la calibración. Igual, calibrando, usted se da cuenta si el equipo está funcionando, porque a veces, ups, no prende. Y un no prende en el laboratorio, revisémoslo y cambiémosle las pilas, ¿cierto? Pero un no prende en campo, donde usted lleva bajito 2 horas caminando río abajo para llegar al sitio de muestreo. Eso es cosa seria. Entonces, de pronto en su lista también tener por ahí un repuesto de pilas son cosas que usted debe prever. ¿Por qué? Porque es tecnólogo del SENA. En el tema tamaño de la muestra,
También es posible verificar un volumen mínimo, que se acuerdan que habíamos hablado de un volumen mínimo de 2 litros para análisis físico-químico, ¿cierto? Pero como usted va a averiguar qué es lo que va a analizar el laboratorio, entonces se pone de acuerdo con el analista y verifica que esa sea una cantidad suficiente, porque litros es suficiente para un análisis convencional de agua, de análisis físico-químico. Pero si ya es un análisis más especializado, es probable que requieran más cantidad de agua. Entonces, debe usted verificar ese volumen mínimo que es de acuerdo al objetivo del muestreo. Nuevamente, verificar que lleve los preservantes o que los frascos los tengan, que usted lleve el tipo de recipiente adecuado. Acuérdense que usted sí puede muestrear físico-químico en un frasco de vidrio, pero probablemente no pueda muestrear microbiológico en un frasco plástico. Bueno, ahora que haya unos frascos plásticos que se pueden esterilizar y que son la cosa más maravillosa del mundo, es probable que usted trabaje en un laboratorio de esos que ya compraron pues la super tecnología. Pero en el resto de los casos, que puede llegar a ser más del 70%, pues vamos a tener frascos normales taparrosca azul y vamos a tener frascos plásticos. Entonces, pilas con el tipo de recipiente que usted debe usar. Siempre como base el estándar métodos y, y otra fuente muy interesante para protocolos tanto de laboratorio como de muestreo es el IDEAM. El IDEAM es un organismo que incluso certifica algunos parámetros en un laboratorio. Entonces los protocolos del IDEAM pues son protocolos que obviamente están de acuerdo con el estándar métodos, pero son más detallados, son más específicos. Entonces miren, esas son las fuentes que tienen para consultar ustedes. Estándar métodos, ISO-IEC, las normas ISO-IEC o NTC, especialmente las de la familia 5667 para muestreo, o protocolos del IDEAM. Aquí es donde hay un listado. Miren aquí, pueden encontrar un ejemplo de un listado. Entonces usted siempre establece dónde va a ir, cuál es el proceso que va a hacer y puede tener el listado de los elementos que necesita. Si se dan cuenta, en este listado están no solamente los materiales de laboratorio, sino también equipos. Probetas de cuánto, cronómetro es muy importante, aunque ahora pues tenemos el celular, pero no está de más que mejor use un cronómetro amarradito al cuello. Baldes, si va a hacer un análisis de caudal, es probable que usted tenga que llevar el vertedero. En fin, miren, aquí está el cronómetro, el flexómetro o decámetro o cinta métrica, regletas. ¿Qué va a necesitar? Esta diferencia entre la cinta métrica y el flexómetro es que el flexómetro es ese metro metálico rígido que cuando usted le suelta el botón se le escapa de llevar un dedito. Ese es el flexómetro. Entonces ese lo utilizamos cuando necesitamos rigidez en la medición. Cuando no es viable eso, porque de pronto vamos a medir dentro o la otra orilla en el agua, alguna cosa, pues llevamos una cinta métrica que tiene mayor longitud y que otra persona va a estar pues del otro lado de la cinta agarrándola para que no se mueva. Los formatos, si es necesario llevar flotadores, lazos. Esto en cuanto al aforo, miren que por lo general para los muestreos de agua, menos que sobre todo los que no son puntuales, no son representativos si no conocemos el caudal. Vamos a ver más adelante un término que se conoce como carga contaminante, que creo que algo vimos este trimestre en algún lado, que tiene que ver con la relación de la cantidad de contaminante respecto al caudal. No es lo mismo tener 3 miligramos por litro de aluminio en un litro de agua, que usted tiene 3 miligramos, a que si tiene 50 litros
Entonces, si por 1 litro de agua hay 3 miligramos, pues en 50 van a haber 50 veces más, ¿no? 5 por 3, 15, 150 miligramos de aluminio, que es otra cosa. Entonces, siempre y más encima pasando por unidad de tiempo, entonces 50 litros por segundo. Entonces, póngase a ver la cantidad de aluminio que eso significa. Entonces, vamos a tener siempre que hagamos muestreos, sobre todo de agua corriente o de agua residual, que por lo general van a ser compuestos, vamos a tener que medir el caudal de alguna manera. Si nos tocó, como veíamos el trimestre pasado, si nos tocó velocidad por área o si nos tocó con flotador la velocidad, si tenemos un molinete, todo eso tenemos que preverlo. Y ya lo que es el muestreo como tal, miren, pHímetro, conductivímetro, turbidímetro, los recipientes plásticos, probetas que son para medir volúmenes exactos, bolsas de hielo, súper fundamental porque el transporte tiene que estar a 4 grados centígrados. Estos son reactivos típicos que se requieren para algunos tipos de muestreo, recuerden que no para todos, pero en ocasiones que vamos a muestrear un parámetro específico, necesitaríamos llevar ácido nítrico, sulfúrico, soda cáustica, tiosulfato de aluminio, que no lo veo aquí, formatos, agitadores, goteros, pipetas. Entonces, todo lo que usted necesite lo tiene que poner aquí. Sobre todo lo que se vaya dando cuenta dentro de la visita de premuestreo, de la visita de inspección. Todo apúntelo y luego hace la lista. Entonces, cuando se va a ir, revisa, porque es probable que usted haga la visita esta semana y vaya a muestrear la próxima o incluso el otro mes. Entonces, ya se ha olvidado tener todo apuntado. Implementos de seguridad también básicos, básicos, lo que les digo. Si usted se da cuenta que el sitio donde va a muestrear es súper cómodo y simplemente tiene que ponerse en cuclillas y meter la manito en el agua, pues seguramente va a llevar ¿qué? Botas y va a llevar un guante que le tape hasta el codo, ¿cierto? Y va a meter la manito y va a tomar el muestreo. Pero lo que les digo, si se dan cuenta que ese no es el mejor sitio, porque el agua está estancada, porque es un río que lleva mucha basura y allí se acumula la basura y les toca meterse un poquito más allá, pues muy seguramente va a necesitar overol fontanero, va a necesitar línea de vida. Ahora que si va a muestrear un vertimiento, y en el punto donde descola en la fuente. Y este tubo está como muy alto, o sea, cae, chisporrotea por todos lados. Entonces es muy importante la precaución para taparse la carita y el cabello, para que no termine por allá untado de agua residual. Entonces miren, este es un ejemplo que les da la plataforma de cómo puede ser una lista de chequeo para identificar todo lo que ustedes necesitan o les parece pertinente para hacer el muestreo. Todo esto miren que es antes. Como todo en la vida, para hacer alguna actividad es muy importante planearla. Dicen que el que, el que, mm, el que no planea o el que actúa sin planear, planea fallar. Ese es el dicho popular. O sea, si usted no planea lo que va a hacer, lo más probable es que en el camino le aparezcan cosas que como no prevé, entonces no tenga cómo afrontarlas. Entonces es probable, existe una probabilidad de que el resultado no sea bueno. Aplica para muestreo de agua potable, residual, para las cosas que usted tiene que hacer la próxima semana, para las evidencias, para la vida diaria. Aplica para todo. Planee, des un tiempo, siéntese, piense qué es lo que va a hacer, dónde va a hacer, lo que necesita y si es necesario, para el resto de cosas de la vida, si es necesario, haga una lista. Para el muestreo sí o sí debe hacer una lista para que no se olvide. Ahora ya vamos a lo que es la recolección de la muestra. Ya planeamos, ya tenemos en la cabecita perfecto todo lo que vamos a hacer, dónde, cómo, cuándo, que pedimos ayuda a la policía, confirmamos, ya tenemos todo fríamente calculado, ahora sí nos vamos a muestrear.
Las actividades de potabilización y saneamiento involucran la recolección de muestras para la determinación de las características de una fuente o verificar la conformidad en el proceso de tratamiento. Particularmente las actividades de monitoreo de agua potable en Colombia y otros países se encuentran reglamentadas, por lo que es necesario, como se mencionaba en temas anteriores, realizar la consulta y verificación con las autoridades competentes para desarrollar las actividades de seguimiento acorde al marco normativo legal. Recuerdan que en Colombia tenemos normativa que, sobre todo a las empresas prestadoras de servicios públicos de agua potable, les dicen dónde deben muestrear. O sea, no es como que se me ocurrió que muestremos aquí. No, la normativa le dice, mire, a la salida de la planta, en la última casita, luego de sitios donde se haya identificado en la matriz de riesgos que es probable alguna contaminación, esos sitios sí o sí, y son los que por lo general monitorea la autoridad ambiental. Y hay otros que si el municipio pues es muy grande, ya usted concerta con la autoridad y dice dónde, pero no es como tan, voy a mostrar aquí porque me parece cómodo, bonito, no, tenemos que seguir reglamentación. En el caso de aguas residuales existe una normativa principalmente enfocada a garantizar que las descargas se realicen acorde a unos criterios establecidos, por lo que el muestreo durante el proceso de tratamiento es realizado siguiendo protocolos que garanticen resultados confiables y con altos estándares. ¿A qué se refiere esto? Las aguas residuales se generan en los diferentes procesos en diferentes horarios. Tenemos que ser muy conscientes del sitio donde vamos a muestrear para saber cuánto tiempo vamos a muestrear. Entonces, por ejemplo, existen empresas que trabajan proceso como tal de 7, ok, por ejemplo, las lecheras a veces trabajan más temprano, como desde las 5 de la mañana que empieza recepción de leche hasta las 12. O cuenten ahí 8 horas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, hasta la 1. Y ese es el tiempo. Entonces, ¿qué saca usted programando un muestreo de 8 a 12 y de 2 a 6? Pues de 8 a 12 se perdió todo el lavado de la maquinaria, no supo qué tipo de agua salió de allí. Y de 2 a 6, pues no va a tener caudal, porque la planta va a estar sin uso. Entonces, ¿a qué horas tiene que muestrear? Pues de 5 a 1. Que hay otras empresas que hacen diferentes procesos, pero el proceso que a usted le interesa, por ejemplo, qué sé yo, Bimbo, que básicamente hacen pan y que en el proceso de producción de pan, pues producción como tal de pan no salen vertimientos, salen residuos sólidos, pero no vertimientos. Pero ellos sí lavan maquinaria, tanto al comienzo como al final. Entonces usted debe programar el muestreo específicamente en esos horarios. Porque si ellos lavan a las 7 de la mañana y usted llega a las 8, adivine qué va a pasar con ese muestreo. Si es un muestreo de vertimientos de un municipio, de una ciudad, de un barrio, de una unidad cerrada, de un pueblo, los residuos o los vertimientos municipales se pueden dar en cualquier momento de las 24 horas del día, porque usted no puede garantizar que toda la gente se vaya a acostar a una hora, que se duerman y no se levanten al baño. Entonces, esos son muestreos que se deben programar 24 horas. 24 horas. Que el caudal en la noche es más bajito, sí, afortunadamente, pero se debe programar 24 horas. Entonces, a eso se refiere. Eso también, obviamente, pues todo está estipulado en la norma, pero miren que también son muchas cosas como de sentido crítico, de sentido común. A continuación se presentan unos ejemplos de muestras de agua y la norma que se debe tener en cuenta. Entonces, recolección de agua potable. Garantizar la calidad del agua para consumo humano es un tema que en el país es controlado y supervisado por diferentes autoridades, ¿no? ¿Quién controla que el agua esté saliendo pura? A la cabeza por allá en todo lo alto, pues el Ministerio de la Protección Social o Ministerio de Salud, que se llamaba antes, seguido por el Ministerio de Medio Ambiente, que, que se llama Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Creo que ahora tiene otro nombre ya el ministerio, ¿no? Pero bueno, esos son los dos ministerios que están como a la cabeza de la reglamentación.
Las normas técnicas, después de estos dos ministerios, pues están los institutos departamentales de salud, los institutos municipales de salud, las corporaciones autónomas regionales. O sea, no solo a la cabeza están los ministerios, pero de hecho muy difícilmente usted va a tener una visita de un ministerio para hacerle seguimiento. Los que van a estar ahí encima suyo son las secretarías de salud municipal y departamental. Y nuevamente, y para que no se olviden, el refuerzo o el referente que podemos tener siempre son las normas técnicas colombianas. ¿De la familia cuál? 5667. Y esas ya las vamos a ver ahora. Son las propias para guiarnos cuando vamos a hacer muestreo. Cuando estamos hablando de ríos y corrientes, la recolección de muestras en ríos y corrientes resulta bastante sencilla. Consiste en sumergir directamente los recipientes en el cuerpo de agua para su llenado o hacerlo a través de la recolección mediante un balde para posteriormente vertir o verter el volumen necesario en las botellas. También tienen, miren, de la misma familia 5667, pero la de agua potable es la número 5 y la de ríos y corrientes es la número 6. Me da ganas de una vez de mirar esas normas, ya que les estoy hablando tanto de ellas. Vamos a verlas de una vez. Y luego nos vamos con los parámetros de campo. Entonces, nos vamos a ir a la biblioteca Sena, que la encontramos en Google así tal cual. Biblioteca Sena. Y nos vamos a este link que se llama Sistema de Biblioteca Sena. Y esta es nuestra maravillosa interfaz de Biblioteca Sena. Les voy a mostrar por aquí donde dice consulta bibliográfica. Miren en esta barrita superior, ahí les aparece consulta bibliográfica y tienen todas las posibilidades. Este iris es como un buscador generalizado. Uno se mete a iris cuando no sabe exactamente cómo en dónde va a encontrar la información que necesita, no sabe si está en un artículo científico, no sabe si de pronto habrá un libro, no sabe si habrá una vaina del repositorio del SENA, o sea, usted no sabe, usted la necesita, donde quiera que sea que esté, pero la busca por iris. Iris le busca en todo lado, pero si sabe exactamente en dónde quiere consultar, entonces usted se va al catálogo bibliográfico o a las bases de datos. El repositorio institucional son esos documentos que han hecho los funcionarios y aprendices, incluso SENA, y que son como como su nombre lo indica, el repositorio o esa masa crítica institucional, o sea, eso que ha hecho el SENA en investigación y en investigación aplicada en los diferentes territorios. Revistas, bueno, esto ya les contará la chica de biblioteca. Me interesa que en este momento nos vayamos o tengan presente las bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Son unas bibliotecas que el SENA ha adquirido o que el SENA paga por ellas y que cada una de ellas tiene como un perfil específico para consultas. ¿Qué puede consultar aquí? Libros que son descargables, que usted los puede ir leyendo y hay de todo, desde el libro más técnico hasta el libro más social o de crecimiento personal. Aquí encuentra de todo. Entonces tenemos diferentes bases de datos. Cada una de ellas como con un perfil, que hay una donde hay imágenes que no tienen derechos de autor y ustedes las pueden usar para cualquier cosa, que hay ebooks, que hay esta de Legis que es como para abogados, bueno, en fin, hay cosas varias. Y esta fabulosa, que es la que nos interesa en este momento, que es ICONTEC. Entonces dice, dispone de normas nacionales e internacionales del Servicio de Información Sectorizado y el Servicio de Actualización de Referencias Internacionales, revistas y boletines especializadas, bueno, todo lo que tiene que ver con ICONTEC. Recuerden que ICONTEC es la organización, una de las organizaciones por excelencia de Colombia encargada de certificaciones de calidad y auditorías de calidad. Entonces, por eso es que nos vamos a ICONTEC y para entrar a ICONTEC, el sistema les va a pedir que se identifique.
Entonces usted como usuario pone su número de cédula y como contraseña pone su número de cédula otra vez. Entonces, ojo con eso, no es la contraseña de Sofía, no es la contraseña de Sahuna, no, es su misma cédula. Por el hecho de usted estar inscrito en el SENA o haber hecho cualquier curso, incluso corto en el SENA, usted tiene acceso a esta base de datos para siempre. Bueno, yo no sé si ahora con tanta restricción nos vayan a quitar el acceso, pero por lo general ha sido así, ¿no? Ha sido como un medio de para siempre. Entonces aquí donde dice número, le vamos a poner 5667 porque es la familia que queremos investigar. No le vamos a poner nada más. 5667 y le damos buscar. Y aquí nos aparece toda la familia de normas 5667, que miren todas las que son y miren todo lo que nos enseña. Entonces, la 5667 raya 0 2024, método de ensayo para determinar la contracción química de la pasta de cemento hidráulico. Póngase a ver. La 5667 raya 10, gestión ambiental, calidad del agua, muestreo de aguas residuales. La 11, muestreo de aguas subterráneas. La 1, directrices para diseño de programas y técnicas de muestreo. La 3, directrices para preservación y manejo de muestras. La 15, preservación y manejo de muestras de lodos y sedimentos. La 16, guía para el ensayo biológico de muestras, guía para el muestreo de sedimentos suspendidos, guía para el control de calidad de muestreo y manejo ambiental del agua, guía para el muestreo de sedimentos de fondo, guía para el muestreo de lodos de aguas residuales. Imagínense lo que sería para una empresa tenerlo a usted dentro de su equipo de trabajo y que usted como muestreador no solamente vaya a ver qué le toca hacer, sino que se haya leído una de estas guías técnicas para un muestreo específico. Entonces, son gratuitas, aquí las tienen disponibles y están para todo. Guía para muestreo de ríos y corrientes, de depósitos húmedos, muestreo para aguas subterráneas. Hay algunas que aquí, miren en el lado de acá, que está la fecha de aprobación, hay unas ya viejitas del 95, del 96, que están vigentes y otras que no están vigentes. Entonces, en el estado es donde podemos ver si son viables, porque así como la normativa normal legal, las guías técnicas, las NTC también se vencen. Entonces, miren, estas dicen vigente, 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 y esta dice que no está vigente porque está pendiente una actualización. Vigente reaprobada, o sea que la aprobaron y la aprobaron, se le hizo actualización o correcciones y luego la volvieron a aprobar. Esta definitivamente no está vigente. Esta, por ejemplo, no está vigente. La raya 18, que es para aguas subterráneas en sitios contaminados. Y esta tampoco, técnicas generales de muestreo. Gestión ambiental, calidad de agua, técnicas generales de muestreo, probablemente es una de estas que está por acá ya vigente. Entonces vamos a ver una de las más actuales. Por ejemplo, esta 2024. Directrices para la preservación y manejo de las muestras. Nos vamos a ir a este chulito acá. Y si no les funciona ese chulito ahí, pues lo hacemos aquí en el donde aparece como el subrayada la muestra. Entonces miren, aquí está. La 5667, raya 3 del 2004. Uy, yo pensé que era del 2024 y me metí en esta. Ha sido del 2004. Aquí está lo que cuesta la norma. Miren, esta vale 236.000 pesos si la quisiéramos adquirir para tenerla. Pero aquí nos deja visualizarla. Recuerden que como son normas que pueden estar variando, pero más que todo es porque son compradas, porque son costosas, entonces no nos las deja descargar, sino que simplemente podemos verlas en línea. Verlas en línea pues implica que en cualquier momento podamos tomar una screenshot o podamos bueno, hacer cualquier herramienta para tenerlas a la mano, pero pues así como que nos deje descargarla, no.
Las guías técnicas colombianas tienen todas casi que el mismo perfil o la misma tabla de contenido, digámoslo así. El protocolo que nos dice quién la hizo, cuándo se hizo, por qué se hizo. El objeto de la norma, las referencias normativas, o sea, qué normativa se tuvo en cuenta nacional e internacional, y ya lo que es el desarrollo de la norma y los anexos, si es que es necesario anexos. Algunas de ellas también tienen una parte como de glosario, no la veo aquí, a ver. Introducción, objeto. Dice, esta norma suministra directrices generales sobre las precauciones que se deben tomar para preservar y transportar muestras de agua, con excepción de las muestras microbiológicas, o sea, no habla de microbiológicas. Estas directrices son adecuadas en particular cuando una muestra puntual o compuesta no se puede analizar en el sitio y tiene que ser transportada para analizarla en laboratorio. Referencias normativas, consideraciones generales, donde se habla como de algunos conceptos que usted debe tener claros para entender la norma, y ya empiezan las precauciones. Entonces miren la selección del recipiente, dice la escogencia del recipiente es de gran importancia. Estas normas suministran algunas orientaciones. Los detalles sobre el tipo de recipiente que se debe usar para la recolección y el almacenamiento se encuentran en las tablas desde la 1 hasta la 4. Vámonos a ver las tablas desde la 1 hasta la 4. A ver qué nos dice. Donde no estén. Bueno, aquí están. Entonces, miren que estas tablas, algunas de estas tablas fueron tomadas por, ¿se acuerdan que yo les compartí hace un par de clases este manual del ministerio sobre muestreo de agua potable? Muchas de las tablas son tomadas de esta norma. Entonces, estas tablas les dicen, para el parámetro que ustedes vayan a analizar, ¿se acuerdan que decíamos, nosotros como muestreadores tenemos que saber para qué es que estamos muestreando, qué es lo que le va a analizar luego el laboratorio? Entonces le dicen, mire, puede ser plástico, puede ser vidrio, el volumen mínimo requerido son 500 mililitros y debe llenar completamente el recipiente extrayéndole el aire. ¿Se acuerdan de eso? No se vayan a olvidar en el video, ¿no? Recordarán que la muestra de agua microbiológica para microbiología le deben dejar un espacio a la botella para que respiren las bacterias. Pero en la fisicoquímica no. En la fisicoquímica se purga 3 veces, se enjuaga 3 veces y se llena hasta el tope. Y se debe enfriar entre 1 y 5 grados, que lo normal es tenerla en 4. Se preserva de esta manera hasta 24 horas. Y hay comentarios, miren, dice, las muestras se deberían analizar preferiblemente en campo, particularmente para muestras con un contenido alto en gases disueltos. La reducción y oxidación durante el almacenamiento puede cambiar la muestra. Entonces le dicen, bueno, pilas que la acidez. Lo que pasa es que especialmente la acidez puede venir por culpa o puede ser causa del dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un gas, entonces mientras uno lo transporta, pues se pierde el dióxido y ya no le sale a usted la acidez. Pero como por lo general estos no son parámetros que uno analiza en campo, entonces sí o sí se los tiene que llevar y entonces hacerlo de la mejor forma posible. Aquí le cuenta cómo debe lavar el recipiente. Para grasas y aceites hay que lavarlo con solvente y hay que acidificar a pH entre 1 y 2 con ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. O sea, usted toma la muestra, lleva una pipeta con ácido sulfúrico o clorhídrico concentrado, lleva el pHímetro y acidifica. Durante el muestreo, para aluminio también debe acidificar con ácido nítrico. Para amoníaco libre o ionizado también debe acidificar y debe congelar. Ojo, hay algunas que le dicen simplemente preservar entre 1 y 5 grados centígrados y otras que le dice congelar. Entonces, siempre que usted le digan, uy, vamos a analizar un parámetro, qué sé yo, y usted no tenga como seguridad o no sea de los parámetros que analiza todo el tiempo, entonces es mejor recurrir a estas normas y revisar yo qué era lo que tenía que hacer. Bromo, flúor, cloro, nitritos, nitratos, sulfatos. Dice enfriar si la va a analizar dentro de las siguientes 24 horas.
Pero si se va a demorar mucho en analizarla, la puede congelar. ¿Qué más? ¿Qué más vemos aquí como extraño? Bueno, miren lo útiles que pueden ser estas tablas. Entonces, las simples tablas, tenerlas como muy a la mano para demanda bioquímica de oxígeno, llenar completamente el recipiente, aquí sí no puede haber ni una sola burbuja del aire, mantener la muestra en oscuridad, en caso de congelamiento a menos 20 grados centígrados si la va a analizar después de un mes. Entonces, esto es como el paso a paso más a la mano que podemos tener, si se dan cuenta, todas las hojas que he pasado para todos los parámetros, o al menos pues todos los que son susceptibles de analizar para la salud, para el control de la salud de las personas. Miren que también nos da análisis para recuento de macroinvertebrados, algas, fitoplancton. ¿Que para qué se hacen esos muestreos? Pues eso ya se nos sale a nosotros un poquito de las manos, ¿no? Por lo general eso lo hacen los biólogos, pero podemos apoyarlos, sí, definitivamente. Se hace para estudios incluso de contaminación del agua. Se puede necesitar un muestreo del tipo de algas, de la toxicidad que puedan tener las plantas acuíferas. Estas son técnicas generalmente adecuadas para la preservación de muestras de parámetros radioquímicos. Que ojalá no les toque muestrear esto, pero pues si les toca, ya saben que acá está como la norma. Que nos da también la norma, nos da como información de estudios específicos que les pueden dar a ustedes la idea como de qué es lo que pueden esperar, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, miren, a partir del resultado de este estudio en Países Bajos se concluyó que las técnicas de preservación establecidas en esta ISO son adecuadas y suministran un tiempo de preservación mayor. Las técnicas investigadas en este trabajo son suficientemente adecuadas para preservar las muestras durante todo el tiempo de almacenamiento. 24, ¿qué? De almacenamiento de 224 días. Una excepción a esto se hace para los parámetros DBO y nitrógeno Kendall, en donde el máximo tiempo ¿dónde está? En donde el máximo tiempo de preservación depende de las muestras bajo la matriz para muestras que contengan nitrógeno en concentración menor de 8 o DBO menor de 50. Entonces, como hay tantas excepciones, chicos, porque pues no todas las aguas son iguales, entonces lo que hacen estas normas técnicas es intentar compilar como la mayoría de información que puede llegar a ser útil para nosotros. Estas son las famosas normas técnicas. Ahora si queremos de pronto ver otra. Me salí. Yo estaba buscando una como más actual. ¿Sí o qué que yo le piqué aquí a la 2022? ¿Y por qué me apareció una del 2004? A ver. No, fue que vi mal. Esta sí es 2022. Tiene un valor de 382.000 pesos. A veces se basan en normativa nacional e internacional de los países, a veces en otras normas técnicas colombianas ISO. Y esta tiene como objeto, veamos, muestreo de aguas residuales. Entonces, esta es específica cuando ustedes vayan a muestrear aguas residuales, les da, esta sí tiene, miren, el típico términos y definiciones. Les enseña el diseño del programa de muestreo, les dice cuáles deberían ser los puntos ideales de muestreo, la frecuencia y tipo de muestra a tomar, que si es en alcantarilla, que si es en planta de tratamiento, que si es en una industria, que si el muestreo es puntual o compuesto. Acuérdense que para aguas residuales los muestreos simples o puntuales casi que no sirven, a menos que usted necesite como tener una idea esporádica de qué tipo de agua es la que está saliendo por allí, pero no es una buena idea un muestreo puntual como para tomar decisiones, porque un agua residual puede cambiar
fácilmente de composición de una hora a otra. O sea, usted puede tener en una fábrica todo el tiempo saliendo, en las 8 horas de trabajo, todo el tiempo sale agua residual, pero es muy probable que cuando apenas comienza el proceso, le salga un tipo de agua alcalina, porque es un agua de lavado y llena de detergentes. Es probable que durante el proceso le salgan aguas con temperaturas alrededor de 40 grados, con restos de sustancias químicas preservantes o colorantes o qué sé yo, dependiendo del proceso. Y es probable que al final nuevamente sean aguas de lavado, porque los tanques y todos los elementos de una planta de alimentos se lava al comienzo y al final. Entonces, si usted fue a tomar una muestra puntual cuando estaban lavando, pues va a decir, ah, no, esa agua tiene puro jabón. Y no es así. Ahora, si se va de pronto en la hora pico y que de pronto en la empresa hubo una fuga, qué sé yo, se le regó el reactivo y justo usted fue pasando por muestra puntual, pues va a hacerse una idea poco representativa de lo que es. Sin embargo, hay ocasiones específicas en los que se pueden tomar muestreos de aguas residuales puntuales como para tener una idea de la caracterización, pero por lo general los muestreos de aguas residuales son compuestos. Aquí nos habla de los equipos. Veamos qué hay por acá de divertido. Términos y definiciones, que es como el glosario. Aspectos generales. Las fórmulas. Número de días durante los cuales se debería realizar un muestreo. Dice, si el periodo de muestreo es de un año, los días de muestreo pueden determinarse usando una ecuación. No solamente estamos hablando en estos casos de muestreo de muestrear 1 o 2 veces al día un muestreo compuesto durante 8 horas. En los sistemas, sobre todo de potabilización, se hacen muestreos todo el tiempo. O sea, en todo el año usted tiene que hacer un número de muestreo. Entonces aquí hay una fórmula que le dice cómo puede ser más exacto o más viable o mejor después de todo lo que han investigado y experimentado otras personas que usted muestre qué días. Y esto, según recuerdo, tiene también como una especificación para países tropicales y países con estaciones, ¿no? Que no es lo mismo muestrear durante todo el año en nuestros tórridos países tropicales a muestrear en un país que tenga estación. Bueno, yo quiero buscar por aquí, había como... Bueno, también hay información de los equipos que se pueden usar, de los muestreadores automáticos. Ah, esta era la fórmula que estaba buscando. Entonces miren que acá les da una fórmula para calcular, miremos si esto es lo que yo necesito. Muestreo compuesto automático, muestreo proporcional al tiempo y muestras promedio reconstituidas en relación con el caudal. Entonces, recuerden que los muestreos compuestos consisten en tomar una porción de la muestra en un mismo lugar durante varios momentos en el día, ¿no? De acuerdo al funcionamiento o al generador del vertimiento. Esa porción de aguas residuales debe ser proporcional al caudal. No debe tomar usted, digamos, voy a componer una muestra de 4 litros y voy a hacer 10 mediciones. Entonces, 4 litros entre 10 me da de a 400 mililitros. Entonces, cada media hora yo tomando 400 mililitros. Eso no es representativo porque es probable que al comienzo, cuando están lavando, haya mucho caudal y que durante el proceso haya muy poco. Entonces, como usted está tomando algo representativo de la contaminación, pues va a mostrar un resultado que no es proporcional, porque va a mostrar muy poco de lo que había mucho y mucho de lo que había poco. Entonces se hace siempre la muestra de acuerdo al caudal. A caudales más grandes, mayor muestra. A caudales más pequeños, menor cantidad de muestra. Y cada vez que usted tenga que mostrar, tiene que primero medir el caudal. Entonces, de esto hay como la fórmula, la base es la misma. Le permite a usted saber el volumen de la muestra a tomar o de la alícuota a tomar, dependiendo del caudal.
y del volumen total de la muestra que usted quiera componer. Se las mira de distintas formas, pero la fórmula pues es general, es la misma. ¿Qué más nos muestra por acá? Así de interesante. Estos documentos son más de alrededor de 50, 60 hojas. ¿Qué le recomiendo? Que cuando necesiten, pues la recomendación inicial es que sí se le peguen una leída, ¿no? Sobre todo cuando van a hacer algún muestreo específico, sepan qué recomienda la ISO definitivamente. Pero si están buscando alguna información especial, suban la norma a una inteligencia artificial y le pregunten específicamente, verificando que sea lo que le responde, sea lo que ustedes estén preguntando. Aquí van a mostrar, aquí van a encontrar diferentes tipos de muestreo, dependiendo de la situación específica. Entonces miren estos muestreos de tanques y de cualquier cantidad de tanques, muestreos de tanques que tienen mezcla, métodos de muestreo, las ventajas, las desventajas, el contexto. Es muy interesante que le peguen una revisadita a estas normas. Ya saben entonces dónde encontrarlas. Son gratuitas para nosotros en el SENA y tienen información realmente muy importante. Bueno, en cuanto a la medición de parámetros de campo, ya vimos que existen algunos parámetros que, sobre todo por su inestabilidad, o sea que es posible que cambien durante el tiempo en que la muestra esté durante el transporte de la muestra, preferimos analizarlos directamente. Otra razón es también por su importancia, ¿no? Que si estamos haciendo un muestreo de la red de distribución de agua, medimos cloro en campo y no nos está dando cloro residual, pues eso es una alarma para llamar a la planta y decir, aborten, no mentiras, escóndanse tampoco, no. Y decir, bueno, esto está pasando en este sector y analizar rápidamente los sectores aledaños y si definitivamente no hay cloro residual, pues hay que suspender el servicio e identificar dónde está el problema. Puede ser una contaminación, puede ser que el reactivo, qué sé yo, se acabó o no está funcionando o el tanque de cloro se tapó, bueno, cuánta cosa que puede pasar, pero algunos se analizan por su radical importancia y otros porque es muy complicado que se mantenga el valor en el transporte, entonces mejor lo medimos de una vez. La medición de los parámetros in situ se puede hacer directamente en el cuerpo de agua o extrayendo una muestra mediante el uso de recipientes adecuados, como un beaker, un balde, lo que quiera que sea que esté limpio y que podamos purgar, ¿no? Obviamente, ya sea el instrumento de muestreo o cualquier otro elemento que usemos, por ejemplo, para tomar estos parámetros, se debe enjuagar mínimo 3 veces. Equipos de medición deben estar calibrados, eso ya lo habíamos visto. El uso de equipos y kit de medición deben estar acorde a las instrucciones y al manual. Por ejemplo, aquí, una cosa tan sencilla como el kit de análisis de cloro. Vamos Esto se los he mostrado yo ya varias veces, pero miremos este, por ejemplo. Entonces miren tan bonita esa maletica y en uno, esta es una probeta doble, de hecho, esta parece que fuera para cloro y esta para pH. Entonces ahí tiene el reactivo para cada cosa. ¿Y qué pasa? Que a usted le dan esta probetica y esta probetica con una gotita del reactivo desarrolla un color y ese color tiene una escala. Entonces, si fue un color muy tenue, pues la concentración es bajita y si el color es más fuerte, más concentrado, la concentración es más grande. Este kit viene estandarizado para esa probetica que máximo tiene 5 mililitros. Usted dice,
ay, no, se quebró esa probeta, no la traje, o veamos más bien, yo voy a mirar en un beakercito y se lleva un beaker de 200 mililitros, siendo esta probeta de 5, y le adiciona la misma gotita. Resulta que en lugar de volverse más tenue, esta gotica que está programada para encontrar la concentración del componente activo, le va a dar un valor muchísimo más alto, no menor, no se le va a diluir, le va a dar una coloración muchísimo más pronunciada, porque ella está estandarizada para dar una coloración viable a esta escala en este volumen, pero si usted aumenta el volumen, pues es más el componente activo que ella va a encontrar y por lo tanto va a dar mayor color, y eso no va a ser representativo. Entonces, a eso sobre todo se refiere cuando dice que el uso de equipos y kits de medición debe estar acorde a las instrucciones. No improvisemos con eso. En el caso de equipos que hacen uso de electrodos, posterior a su uso, los electrodos se deben lavar con agua destilada y conservarse acorde a los protocolos del proveedor. Por ejemplo, las ondas de pH tienen que permanecer siempre húmedas. Si usted deja ese bulbo de la sonda de pH seco, es muy probable que se quiebre o se dañe el funcionamiento electrónico que tiene eso. Entonces tiene que estar siempre inmersa en una solución de yoduro de potasio, de KI. Trae la sonda como un frasquito con rosca que usted lo agarra allí a la punta de la sonda y lo mantiene allí, preservado, siempre húmedo. Esa misma sonda, cuando uno la saca a campo, suele tener un capuchón, en vez del frasquito con la solución, un capuchón como para proteger el bulbo de la sonda y que usted no le vaya a pegar contra una piedra y lo dañe. Entonces uno deja el frasquito en la maletica y se va solamente al río con el capuchoncito. Lo quita, pone la sonda, mide el pH, protege otra vez la sonda con el capuchón y se olvida del reactivo. Y se olvida el resto del día en el muestreo y se olvida de guardarlo en la maleta y a los 8 días cuando lo va a sacar esa sonda está que ya no sirve para nada. Y acuérdense que las sondas es lo más caro del equipo, entonces es lo que más hay que cuidar. Entonces, ojo, hay que utilizar el capuchón en el momento en que se requiera para proteger la sonda, pero ya que se la va a almacenar por un periodo más largo de tiempo, va a guardar siempre con su reactivo. Tenga en cuenta que las técnicas de medición en campo, recolección de muestras, rotulado, entre otros temas que conforman el presente componente formativo, serán profundizados y reforzados mediante las prácticas presenciales de laboratorio. Acuérdense que este tecnólogo tiene una parte que es práctica y que la vamos a realizar en algún momento cuando ya tengamos acumulado más conocimiento, entonces que no sea pues hacer venir a los compañeritos que están por allá dispersos en todo el lugar del país para hacer solamente una práctica de soluciones, sino que ya tengamos el conocimiento de cómo hacer parámetros de laboratorio, de agua potable, de agua residual, y que ya con ese conocimiento programamos la práctica y hacemos todas las prácticas de una vez juntas. Una parte muy importante dentro del muestreo es el rotulado de los frascos. Ay, qué pereza, pero es que sí que molestan. No, porque si usted no rotula el frasco, después no sabe qué fue lo que muestreó, más si usted no es el mismo analista de laboratorio, o incluso si lo es. Usted tiene 5 frascos iguales, después que sabe de dónde venía cada uno, a qué horas lo tomó. Entonces el rótulo de las muestras es de lo más importante. Es como si usted fuera por el mundo sin su nombre, o sea, sería como igual a todos los demás y cómo se distingue usted con sus características y particularidades, con su nombre, pues la muestra con su rótulo. Ahí le pone usted de dónde la sacó, qué tipo de muestra es y quién la tomó. Vamos a mirar este video que nos propone la plataforma y que nos cuenta detalles del rotulado. Rotulado del muestreo.
La información sobre las operaciones de muestreo es una parte fundamental para asegurar la calidad del programa de muestreo y base fundamental en la cadena de custodia de las muestras, ya que esto genera confianza en los resultados de los análisis aplicados a las muestras. Por tal razón, la información consignada en los rótulos de los recipientes y en los registros de toma de muestras debe ser legible, veraz y trazable, de acuerdo con el ICONTEC 2004, en su Guía Técnica Colombiana GTC 100, Guía para los procedimientos de cadena de custodia de muestras. Los rótulos de las muestras pueden tener forma de etiquetas adhesivas de marca, rótulo o ambas. Las etiquetas suelen ser removibles para ser parte del proceso de registros posteriores, pero se enfrenta a la posibilidad de remoción inapropiada o pérdida. Los rótulos o marcas usualmente se hacen en papel a prueba de agua con tinta indeleble y son pegados al frasco o recipiente de muestra. Existe una manera alternativa que es cuando se escribe directamente en el recipiente con tinta indeleble. Sin embargo, no es el más aconsejado. Características de los rótulos. Deben ser diligenciados justo antes o inmediatamente después de la toma de muestras. Deben fijarse en el recipiente de tal forma que se asegure que no se borrará o perderá la información. Debe ser totalmente legible, no realizar tachones. La información mínima que debe contener es, si aplica, el código del proyecto, las consideraciones de seguridad, el código de cronograma, el nombre de identificación de la muestra, ubicación del muestreo, el punto de muestreo y el intervalo de tiempo del mismo, fecha y hora, tipo de muestreo, la empresa o nombre de la persona que realiza la toma, parámetros medidos in situ. Para muestras microbiológicas, se debe complementar la información con la preservación realizada. Bueno, se dieron cuenta allí entonces de toda la información que debe tener un rótulo. Información importante para identificar la muestra, de dónde viene, quién la tomó, todo lo fundamental que hacemos y que hace válida nuestra muestra. Bueno, aquí tenemos unos documentos que son como las guías de las prácticas de laboratorio que vamos a hacer cuando vengan acá al SENA. ¿Qué es lo que por lo general hacemos? Pues un reconocimiento que de hecho este fin de semana tengo un grupo que viene de Bogotá a hacer prácticas acá. ¿Qué hacemos? Pues obviamente reconocimiento de material de laboratorio, alistamiento de los materiales que tiene que ver con el lavado del material, con la preparación de soluciones que también está acá. Por ejemplo, solución al 10% de tiosulfato, ya usted tiene que ser capaz de prepararlo. Esto lo recuerden que el programa nos permite, dentro de ese 10% de presencialidad, pues nos permite tenerlos por acá para enseñarles directamente estos asuntos tan interesantes. He hecho este recuento como de lo que hemos visto en este trimestre. Me voy a ir, creo que ya les compartí el instrumento de evaluación. No, ¿cierto? Voy a compartirles al grupo el instrumento de evaluación de este trimestre. ¿Dónde está? Reenviar. 31. Entonces, miren, ya se los compartí aquí al grupo. Y recuerden que pues aquí lo que el encabezado de estos instrumentos de evaluación pues es el resultado de aprendizaje y el criterio que se está evaluando. ¿Qué vamos a hacer? Esta evidencia se divide en dos partes, como la del trimestre pasado, que primero hacían una medición volumétrica y luego hacían una medición de flotador, más o menos igual, solo que en esta primera parte
hacen un muestreo de grifo, que algunos ya me han muestreado, ya me han mostrado su muestreo de grifo y está genial. Y también vamos a hacer un muestreo en canal o fuente hídrica. Este muestreo de grifo, evidentemente ustedes sí o sí tienen un grifo en casa, así que no hay posibilidad de que me digan que esto lo hacen con presentación solamente, porque perfectamente me pueden hacer un video de esto. Acuérdense que dentro de los documentos que hemos analizado y que están disponibles en plataforma, por allá en la segunda clase veíamos paso a paso de cómo hacer un muestreo de grifo. Dentro de las cosas que tenemos que tener en cuenta para un muestreo de agua potable está la descripción, el tipo, el tamaño, la forma de lavado, el acondicionamiento de los recipientes que voy a llevar a un muestreo de agua potable. Entonces, aquí recuerden, si es un muestreo de agua potable físico-químico, pues voy a llevarme una botella plástica de mínimo 2 litros, que es lo recomendado. ¿Cómo la voy a lavar? Pues si no hay una especificación del laboratorio que me diga que van a muestrear, qué sé yo, boro, plomo o alguna cosa así extraña, sino lo convencional. Entonces pues la lavaré con jabón neutro, la enjuagaré con agua destilada y listo. Eso es como el tipo de recipiente, el tamaño, la forma en que voy a lavarlo. Ahora, si voy a hacer un muestreo microbiológico, que es, como dice muestreo general en grifo, pues partimos del hecho de que son los dos, ¿no? Microbiológico y físico-químico. Y para el muestreo microbiológico, pues me voy a llevar un frasco taparrosca azul, de vidrio, esterilizado, pues que haya sido lavado con jabón neutro, enjuagado con agua destilada. Tiene que tener un preservante que es el tiosulfato de aluminio y luego va a esterilización con vapor húmedo. Y ya, ese es el frasco que me llevo para el físico-químico y para el microbiológico. Luego especificar los elementos de seguridad necesarios para el muestreo, porque si bien es cierto, esto es como, miren que es parte, ni siquiera estamos valorando absolutamente todo lo que vimos, es como lo más importante del que hay que tener en cuenta. Tenemos que, si esto es parte de la planeación, lo de identificar los frascos, estos elementos de seguridad no son solamente parte de la planeación, sino de la ejecución. Acuérdense que los elementos de protección con un muestreo de agua potable no los ponemos nosotros para evitar contaminar el agua. Y en aguas residuales es al revés. El agua es la que nos puede dañar a nosotros, entonces no los ponemos para protegernos. En ambos casos es absolutamente necesario tenerlos puestos. Especifica los parámetros in situ que se deben realizar en el agua potable y en qué momento se toman. Entonces, si ustedes revisan el protocolo del muestreo en grifo, entonces dice que como esos grifos están ahí estancados porque nadie los usa o nadie debería usarlos, entonces lo que uno hace después de limpiar el grifo, desinfectar el área, flamearla si es que son metálicos, si no, no vayan a flamear, no vayan a dañar la llave del agua de su casa. Después de eso se deja correr el agua durante 3 minutos. Y en esos 3 minutos es que nosotros podemos hacer esa medición de parámetros in situ. O sea, el agua está corriendo, todavía no la podemos muestrear, pero por ahí después de un par de minutos sí podemos coger con un beaker una porción de agua, una tacita, un balde, lo que quiera que sea, y medir los parámetros, ¿cierto? Describir paso a paso el procedimiento de toma de muestra físico-química y microbiológica de agua potable en grifo. O sea, aquí tiene que ser muy claro que usted llevaba su frasco de vidrio con reactivo, entonces que a la hora de muestrear lo llenó solamente sin dejarlo hasta el tope, tener mucho cuidado con la tapa del frasco, de no dejarla por ahí tirada, sino tenerla en la manito y taparlo ahí mismo, en fin. Y que si es físico-químico, no se vayan a olvidar de purgarme el recipiente 3 veces mínimo y llenarlo hasta el tope. Y las muestras deben estar rotuladas, o sea, tener un rótulo que diga, bueno, cuál es la identificación de esa muestra. Como este primero lo vamos a hacer en la casa, pues yo no pretendo que en casa ustedes tengan todos los elementos de laboratorio, ¿cierto?
pero sí pueden tener cosas generales. Entonces, ¿qué me pueden mostrar? Voy a muestrear este grifo que es el grifo del lavadero o el grifo del lavaplatos de mi casa. Entonces, primer paso, voy a despejar todo lo que tenga al lado o incluso si tienen filtro reductor de cantidad de agua, lo que quiera que sea, despeja todos los aditamentos que tenga. Luego se limpia, se desinfecta con un pañito que contenga límpido o que tenga alcohol. Flamean si es que la llave es metálica, si no, no me vayan a dañar las llaves de la casa y ya tienen la llave lista. Ahora sí la abren, dejan correr 3 minutos. Durante esos 3 minutos, pues cogen una tacita o alguna cosa, eso sí me dicen en el video, esto es un beaker, y vamos a medir aquí parámetros como, y los mencionan, pues no tienen que tener la sonda de pH ni el probador de cloro, pero sí deben saber qué es lo que deberían analizar in situ hasta que hagamos el laboratorio de pruebas. Y luego sí, lo importante que es un frasquito plástico que puede ser perfectamente una botellita de lo que quiera que sea, pues que ojalá no diga la propaganda de la gaseosa o del jugo, sino que esté así limpia, que usted pueda mostrar que es una botella plástica y que la va a llenar por completo. Y un frasquito de vidrio que abundan también en casa, de cualquier conservo, de cualquier cosa, pues dicen que ese es el frasco esterilizado, lo muestran con un papelito encima para mostrar que viene directamente de la esterilización y me tienen que decir que tiene el preservante tiosulfato de sodio para el cloro y tienen que destaparlo con todo el cuidado, no tirarme la tapa, llenarlo sin que rebose, taparlo y ya. Finalmente me muestran los rótulos, que este dice muestreo físico-químico tomado por los datos que decía este video. Y el otro dice muestreo microbiológico. Y listo. Quedó para pintura ese que es el muestreo del grifo de la casa. Para este muestreo de un canal o fuente hídrica, los que ya tienen una fuente, que ya hicieron su medición de caudal porque trabajan allí, porque les queda fácil, porque conocen, porque pues no van a ir tampoco a arriesgarse a irse a meter por allá a un río peligroso, los que tienen la posibilidad pues me hacen el muestreo en esa fuente o en ese canal o en ese lugar, simplemente a diferencia del muestreo de grifo, pues acá van a tener que sumergir la manito para tomar la muestra. Y si es el canal donde trabajaron el caudal, pues ya saben cómo miden el caudal allí, ¿cierto? Entonces, de hecho ya tienen hasta un valor ustedes del caudal. Entonces, mencionan que para el muestreo de canal o fuente hídrica, pues es importante la medición del caudal, aunque no se van a poner a medir caudal en este video porque eso ya lo hicieron. Lo que nos interesa es otra vez el tipo, tamaño, forma, lavado, acondicionamiento de los recipientes, que es prácticamente el mismo para agua corriente que para agua potable, solo que en agua corriente no se adiciona tiosulfato porque se supone que los ríos no tienen cloro residual. Elementos de seguridad que sí van a ser distintos a los del agua potable, parámetros in situ que también van a ser distintos porque en el agua no se mide cloro, el paso a paso del procedimiento, entonces que si están en un canal, que por ahí vi un compañerito que hizo el video en un canal, entonces simplemente que va a sumergir la botella. Cuando estén en un canal cuyas dimensiones sean fáciles de manejar para ustedes, los muestreos se hacen ojalá en la mitad, porque en toda la orilla pues tiende a haber sedimentación, porque la velocidad tiende a cero del agua por fricción. Entonces lo más cerca al centro, si es un canal donde ustedes no se tengan que meter, ¿cierto? Si es un río que les llega hasta las rodillas, pues que tampoco va a significar un peligro, entonces sí pueden como adentrarse un poquito donde el agua corra, fluya. No me vayan a muestrear en agua estancada.
nuevamente los rótulos de las muestras. Estas son muestras, estas del agua, las estoy planteando como muestra compuesta. Entonces usted me tiene que decir que se va a parar en ese sitio a muestrear, pero que no es solamente una muestra, que va a ser eso mismo cada media hora o cada hora, durante 24 horas o de acuerdo al plan de muestreo que usted se haya inventado. Para esta parte, las personas que no tienen posibilidad, no tienen, por ahí una compañerita me decía alguna vez, no es que no encuentro un río por aquí cerca, no hay. Si definitivamente es muy difícil, no es seguro que usted haga esto, pues lo hace a través de una presentación. Entonces, se busca en internet los recipientes ideales para toma de muestra y me las pone en una diapositiva y me dice, estos son los recipientes que son necesarios para un muestreo compuesto. Esto es lo que yo debería llevar y se saca de internet una fotografía de un canal o de un río, de un vertimiento, lo que usted quiera. Aquí puede ser un río, puede ser un canal, puede ser un agua residual, de lo que quiera. Se saca un dibujito y dice, y le pone ahí un puntico y dice, este es el punto donde voy a muestrear, porque aquí no hay sedimentación, sino que está fluyendo el agua, y voy a hacer tantas muestras. O sea, demuéstreme que sabe la diferencia entre muestrear agua potable y agua residual. Demuéstreme que conoce la diferencia entre hasta los elementos de protección que se tiene que poner en agua potable y en agua residual. Demuéstreme que sabe para qué sabe el tiosulfato. ¿Qué les ha hablado de tiosulfato? Yo creo que ustedes ya sueñan con el tiosulfato, porque yo sueño con el tiosulfato todos los martes. Martes que llegan les hablo del tiosulfato. Entonces, tío sulfato, ya no se pueden olvidar de ese tío nunca más. Acuérdense que es para evitar el actuar del cloro residual en los métodos colorimétricos o en el caso de las bacterias, pues que ese cloro mate las posibles bacterias que pudieran haber en el momento del muestreo. Entonces, en agua potable obviamente sí, en agua corriente residual no. Preguntas, inquietudes, cada uno de estos ítems tiene una puntuación y la evidencia se pasa, como dice acá, con 70 puntos. O sea, el total de todos estos puntos suman 100. Esta evidencia se pasa con 70. Entonces, que le quedó chueco esto o no le quedó completo, pues usted mismo haga la cuenta de perfeccionar lo que sabe que no le quedó tan bien como para alcanzar la valoración. Ahora, ideal para mí que sean juiciosos, así como fueron el trimestre pasado, que de verdad me dejaron muy orgullosa con esas evidencias que presentaron y se saquen todos un 100 en esta valoración, porque es parte del aprendizaje. Chicos, eso es lo que venimos a hacer al SENA, aprender, que sí nos toca presentar evidencias, y nos toca correr a ratos, sí, pues obvio, también como en todo programa, pero lo más importante es que ustedes aprovechen estas tutorías, pregunten, en su vida diaria tengan ya como la posibilidad de pensar en un conocimiento distinto, que no era el mismo que ustedes venían trayendo, sino que ahora ya reconocen, ya ven un grifo y les aseguro que de ahora en adelante ver el grifo de la casa ya no es lo mismo como lo veían antes, eso espero, al menos. Entonces todas estas cosas que ustedes aprenden acá, pues qué chévere que si trabajan en el área y tienen la posibilidad de practicarlo, perfecto, si no, de todas formas, estar muy pendientes de las posibilidades. Esa es la evidencia para este trimestre junto con un cuestionario. El cuestionario todavía no está habilitado. El cuestionario tiene preguntas fundamentales de lo que vimos hoy, como tipos de recipientes, qué significa o cuáles las partes de un plan de muestreo, qué significa una localización o qué debería tener, o sea, cosas muy básicas de este trimestre. Y ya, el cuestionario lo habilito el próximo martes.
Y la evidencia máximo, chicos, hasta el viernes. Yo no me acuerdo qué les puse en él, yo creo que les puse antes incluso la presentación de la evidencia, creo que está para el próximo martes, pero les puedo dar plazo hasta el viernes, aunque si se ponen las pilas este fin de semana, organizan eso, para que alcance yo a valorar, porque la coordinación está muy exigente con eso y se empieza trimestre y todos tienen que estar valorados. Entonces los que se perdieron, se atrasaron, no hicieron, pues tenemos que valorarlos con no aprobado. Y eso no quiere decir que ya se salieron del tecnólogo y ya los echamos. No. Después igual a través de un plan de mejoramiento pueden ponerse al día, pero ya es engorroso hacer revertir la calificación y ustedes tienen que presentar pues evidencias adicionales, obviamente. Entonces pónganse las pilas, estamos terminando trimestre, me imagino que todos los profes están en las mismas pidiendo cosas. Organícense para que puedan cumplirnos a todos. Preguntas, chicos, inquietudes respecto a este instrumento de evaluación. ¿Está claro? ¿Tienen claridad sobre qué van a hacer? Si en el camino, si haciendo las cosas, tienen alguna inquietud, voy a estar pendiente de ustedes el fin de semana. No voy a guardar el teléfono. Yo estoy pendiente para que si tienen alguna inquietud poder solucionarles. El próximo trimestre es un trimestre donde conmigo ven hidráulica y hidrología. Es bien interesante porque entendemos como el fundamento físico y químico detrás de lo que ustedes ven todos los días en las tuberías. Que hay cavitación, que el agua no sale con presión o que sale con mucha presión o que porque no sale agua. Todas esas cosas que a veces vemos diariamente y que no sabemos por qué ocurren o que sabemos por qué ocurren pero que no explicamos técnicamente, vamos a aprenderlas. Es bastante divertido ese tercer trimestre. Entonces, juiciosos para que pasen limpios y que puedan descansar pues el rato que yo pienso que aunque sea una semanita alcanzan a dar de descanso mientras hacemos planeación, para que refuercen y se pongan las pilas. Inquietudes, chicos. Pendientes también de la votación para ley. Mavis dice los 2 videos. Ah, sí, muy buena pregunta, Mavis. Gracias porque se me estaba olvidando eso. Vamos a ver por dónde es que los vamos a subir. Preferiblemente si me hacen un solo, pero si les queda 2 por aparte, súbanlos por favor a YouTube o súbanlos al Drive y me ponen el link, ¿vale? Porque acá en la plataforma no podemos pretender una cosa tan maravillosa como que nos deje subir videos. No tiene la capacidad, pero sí, como yo les paso, ¿se han dado cuenta que yo les paso ese link de las clases? Así también pueden subir ustedes el video a YouTube y enviarme el link a través de la plataforma. Entonces vamos a ver por dónde, que esa pregunta de Mavis estuvo muy pertinente porque si no los mando sin saber por dónde. Que la plataforma Sajuna a veces falla. Sí, chicos, esta transición ha durado más tiempo de lo que pretendíamos, pero en algún momento la encontramos libre, entonces estar pendiente. Acuérdense que vamos en la fase 1 del proyecto formativo que se llama diagnóstico, pero ya vamos en la actividad de proyecto 2. Y en esta actividad de proyecto encontramos una carpeta de material de formación y una carpeta de guía de aprendizaje 2, porque estamos en el trimestre 2. En esta carpeta de guía de aprendizaje encuentran aquí unos links que están como escondiditos por lo general y que corresponden a las evidencias de cada uno de los instructores. Entonces aquí donde dice Olga Lucía técnica, aquí van a encontrar el cuestionario y el video que no les he cambiado.
Esta evidencia de programa de muestreo no la hicimos, entonces la voy a esconder, porque esa no la vamos a presentar. Vamos a presentar solamente el cuestionario. Entonces, en el primer link se van a encontrar ustedes con el cuestionario, y en el segundo link que dice Olga Lucía se van a encontrar con el video exposición. La práctica de laboratorio, pues recuerden que todas las prácticas también quedan pendientes. Listo. Ya con Diana Carolina, pues Diana ya les habrá puesto acá lo que ella les va a pedir. Veo que acá les puso todas las cosas que les ha pedido. Eso, chicos, las evidencias propuestas para este trimestre, y por allí se suben. Entonces la pregunta específica de Mavis, si les dio, por ejemplo, aquí, es que creo que a mí no me da la misma interfaz que les aparece a ustedes. No, a mí no me da. Pero a ustedes les aparece adjuntar archivo. Entonces, y les da un espacio como para escribir. En ese pedazo donde les... Dime. Disculpe, es que, por ejemplo, con el profesor John, nosotros alcanzábamos a subir videos. Ah, si les alcanza para subirlo, no tengo ningún problema. Háganle. Sino que como a veces les queda muy pesados. Ok. Entonces, si les sube el video, fabuloso. Fabuloso. Si no, pues me lo suben en otra plataforma y me ponen el link. Listo. Pero entonces tendríamos que subir dos videos. Uno, el de la toma en el grifo, y otro en fuente hídrica. Si me van a subir el video, tendrían que unir los dos videos y subir en uno solo. O ahí sí queda más fácil subirlos en otra plataforma y ponerme los dos links. En la partecita, en la pantallita donde aparece como para escribir comentarios, ahí me pueden pegar los dos links de YouTube o del OneDrive. Chicos, les iba a preguntar, ¿ya tienen todos el correo Soy Sena? No. No, profe, a mí todavía no. No les puedo creer. Mañana que voy al Sena voy a averiguar a ver qué, ole, porque hasta cuándo nos van a tener con eso. Con acceso al OneDrive, ustedes tienen posibilidad de subir videos mucho más pesados. Por acá me dicen videos de 3 minutos. Miren que en estos primeros 2 trimestres yo no les he querido dar un tiempo mínimo, ni un tiempo máximo de los videos. O sea, hagamos las cosas completas. No los quiero como presionar todavía con el uso del tiempo. A partir del próximo trimestre, que ya ustedes manejen mejor plataforma y todo lo que les han venido enseñando los otros profes respecto a comunicación y a la forma de presentar las cosas, entonces ya damos, miren que no les he puesto tampoco como especificaciones de valoración de la forma del video, sino contenido. Hasta este trimestre estoy valorando contenido, entonces no tengo un tiempo máximo. Si ustedes en 3 minutos me alcanzan a mostrar todo lo que les pido, perfecto. Váyanse con 3 minutos y me suben los videos directamente a plataforma. Tengo algunos aprendices, es que no sé, depende como el formato. Yo he recibido videos largos, pero largos en plataforma, pero largos, o sea, impresionantemente largos. Y tengo algunos otros aprendices que me dicen que no, que definitivamente un video ya de 5 minutos no le sube. Entonces sí tendríamos que ver como el formato en el que se está subiendo. Pero por lo pronto y de mi parte es libre, o sea, no hay una restricción de tiempo ni de lugar. A medida que vamos avanzando,